Vamos a presentar ahora la cuarta conferencia de la jornada para cerrar este bloque auspiciado por Plastar. Vamos a recibir a Leandro Cardoso, él va a estar a cargo de esta cuarta conferencia titulada Fundamentos y herramientas para el monitoreo de silobolsa. Leandro es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Desde 2005 se desempeña como investigador en el grupo de poscosecha de granos del INTA Balcarce, enfocado en la preservación de la calidad de granos y semillas en silobolsa y sistemas herméticos, control de plagas, prevención de hongos y micotoxinas y monitoreo y acondicionamiento de granos. Ha publicado libros, capítulos y artículos científicos y de divulgación y ha participado en numerosos proyectos con empresas, universidades y otras instituciones. Es docente de grado y posgrado, consultor nacional e internacional en tecnologías de poscosecha, especialmente en el uso de silobolsa. Leandro, te invitamos a subir al escenario. Estás acá. Hola, hola. Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá con todos ustedes, muchos de los cuales tengo el agrado de poder reencontrarme, compartir el congreso. Soy parte del comité organizador, así que bueno, muy contento de poder compartir un tema que, dado que estoy en el comité organizador, lo elegí porque es un tema que es particularmente interesante, que es el monitoreo, y que ya vamos a ver que tiene muchas novedades este año, en esta edición del congreso. Bien, ya a esta altura estamos un poco mareados de en qué estado o qué temática tenemos en la parte de silobolsa. Ya vimos que los diferentes pasos del silobolsa involucran una parte de planificación muy importante, después está el embolsado y todas las cuestiones que eso conlleva, y después viene otra fase que involucra el monitoreo, prácticas preventivas, ya vamos a ver mañana también algunas cuestiones, prácticas preventivas para evitar que la bolsa se dañe, para cuidar la integridad física de la bolsa, y después algunas cuestiones que tenemos que hacer a veces, que son las reparaciones. Y por último, finalizando el almacenamiento, la extracción. Entonces, ¿por qué monitoreamos? Bueno, el monitoreo es una fase muy importante del almacenamiento, ya que nos da información de lo que está pasando dentro y fuera de la bolsa, y eso nos permite tomar decisiones y ser eficientes. No solamente decisiones de cuándo extraer el grano, si es que hay un proceso de deterioro que está empezando a suceder, sino cuestiones para mejorar la bolsa, como ya dije anteriormente, reparar la bolsa en caso de que se dé un daño temprano, o diferentes cuestiones que ya vamos a estar repasando. Cuando hablamos de monitoreos tenemos que diferenciar que hay diferentes ítems que monitorear o muestrear. Por un lado, como ya vimos, tenemos la hermeticidad, que es una capacidad potencial que tiene el sistema, que depende un poco de cómo hagamos la bolsa y la preservemos, nos da varias ventajas respecto a otros sistemas. Entonces, monitorear cómo avanza esa hermeticidad, cómo se logra y cómo avanza durante el almacenamiento es muy importante. Y después está la otra situación, que es monitorear, además de la hermeticidad, cómo está la condición del producto. Ya vemos que hay, por ejemplo, una situación de meter grano húmedo en la bolsa, que bueno, es una situación de alta actividad y que va generando el ritmo de deterioro, aunque la hermeticidad ayuda, pero no lo detiene totalmente muchas veces. Ahora, ¿qué herramientas tenemos para monitorear eso? Bueno, la hermeticidad, todos sabemos que revisar la bolsa, hacer una inspección visual es lo más típico, pero les vamos a comentar que tenemos herramientas un poco mejoradoras de eso. Y después, para monitorear la condición del producto, lo más típico también es sacar una muestra, extraer una muestra y ver cómo el grano va evolucionando. Y después hay otros sistemas que son más indirectos, no nos da una idea visual de la silobolsa, sino que determinan otros parámetros que nos dan una idea de cómo se está comportando la condición del producto. Entonces, a partir de estas herramientas, que a veces las usamos, estas herramientas son aisladas, no nos dan toda la versión de las cuestiones que necesitamos monitorear, que son la hermeticidad y la condición del producto. Entonces necesitamos sistemas de monitoreo, cuestiones
Sistemas que integren las diferentes herramientas para que a nosotros nos den una posibilidad completa para poder hacer un monitoreo eficiente del sistema. Entonces, ya vimos, para que lo tengan en cuenta, para que no se pierdan, ítems, herramientas y sistemas de monitoreo que integran herramientas. Bueno, cuando hablamos de herramientas, ¿qué deben tener esas herramientas? Primero, esas herramientas deben poder darnos la posibilidad de monitorear diferentes heterogeneidades que tiene la bolsa. Primero vamos a ver que una vez que llenamos la bolsa, hay una segregación del material fino hacia abajo, así como en un silo se concentra en el centro, es una cuestión física. Entonces acá vemos, por ejemplo, que lo que es el material fino, pedazo de grano, semillas más pequeñas, cuestiones que son más pesadas y más pequeñas van ubicándose más abajo y se van concentrando. Entonces un sistema de monitoreo tiene que poder captar eso. No puedo monitorear por niveles porque estoy haciendo una cuestión más subjetiva arriba de la cantidad de finos o muy concentrada abajo. Después, algo típico del silo bolsa es que, y esto no es un silo bolsa de diferentes colores, sino es algo que quiere representar diferentes niveles de riesgo. Vamos a ver que, por ejemplo, acá, estas franjas son como diferentes tolvas de grano que se han ido agregando y van a ver que aquí el grano está en buena condición, pero a veces cambiamos de lote, pasamos de un sector más alto a uno más bajo, cambia la condición del grano y eso va a la bolsa. Y lo que muchas veces pasa, sobre todo a campo, es que hay una condición heterogénea del grano en la bolsa. Y un sistema de monitoreo debe poder darnos una idea de qué está pasando en cada una de esas partes de la bolsa para ser eficientes, para no perdernos información. Y después, por otro lado, está la situación de que puede haber, por ejemplo, un punto concentrado donde se rompió la bolsa abajo, puede entrar humedad y ahí tenemos una combinación, o sea, tenemos una parte sectorizada, pero en un punto de la bolsa. Esto es bastante común de ver y un sistema de monitoreo también nos tiene que dar la posibilidad de detectar, una herramienta de monitoreo tiene que dar la posibilidad de detectar este tipo de cuestiones. Hablamos de variabilidad espacial, ahora vamos a ver de cómo debemos ser de frecuentes en la toma de muestras para que podamos detectar variaciones y no perdemos información en el tiempo. Fíjense, este es un gráfico bastante típico, pero genérico, de granos dañados y cómo evolucionan en el tiempo. Y acá vemos, por ejemplo, si monitoreamos cada 15 días, podemos tener una mejor percepción de cómo es la respuesta, el incremento de ese aumento, y podemos rápidamente ya saber con un pequeño aumento cuándo se está dando. En cambio, si tenemos una frecuencia de cada 30 días, estamos pegando saltos bruscos en esa información, en ese salto temporal que nos da, a veces nos perdemos información y somos poco eficientes. Entonces un sistema de monitoreo tiene que darnos esa posibilidad de ir viendo y detectar cuándo está pasando o empezando a pasar algo, y para evitar que se dé una pérdida de calidad. Bien, entonces vamos a ver herramientas para determinar hermeticidad. Ya dijimos, lo más típico es supervisar la bolsa. Vamos supervisando la bolsa. Idealmente lo que tenemos que hacer para usar esta herramienta eficientemente es hacerlo cada 10, 15 días, sobre todo cuando instalamos la bolsa. Ahí se da el proceso de interacción entre la bolsa y el ecosistema, en la parte exterior o el entorno, y ahí es donde normalmente empezamos a ver si pasa algo, si hay un tema de incidencia de fauna o demás, pero también puede darse en el tiempo. Entonces, si bien a veces no pasa nada al principio, tenemos que tener una cierta frecuencia porque de un momento a otro puede darse y no podemos darnos la posibilidad de tener un espaciamiento de, por ejemplo, un mes entre un monitoreo y otro, porque puede ser que se rompa la bolsa, puede ser que ingrese agua y se dé un proceso de deterioro. Entonces, ese tipo de monitoreo requiere, dado que es un sistema relativamente frágil, ser bastante frecuente. ¿Qué hacemos? ¿O cuál es la idea? Detectar rápidamente signos, inclusive de actividad. Fíjense acá, ¿no? Ya saben que a los perros les encanta subirse a la bolsa o a los cánidos. Entonces, muchas veces vemos pisadas y eso nos da la percepción, sin ver las roturas, de que ya tenemos actividad y ahí podemos tomar rápidamente una medida, por ejemplo un cerco eléctrico, para evitar que eso siga sucediendo, porque
es una actividad que va a ser recurrente en el silobolsa. Allá tenemos algo que va a mañana, actividad de peludos, que es muy común en Argentina, que es una problemática bastante de las más grandes que tenemos en cuanto a fauna, y ir viendo esos signos iniciales de cuevas y demás, ya nos da algunos parámetros como para tomar medidas sin tener que necesitar que la bolsa se rompa o recurrir a eso. Necesitamos tomar medidas antes. Muy rápido, cuando hay roturas, aplicar parches. Hay parches especiales para pequeños daños o cintas que son bifadas para generar parches más grandes en caso de que tengamos un daño más grande, ¿no? Bien, ¿qué limitaciones tiene el monitoreo visual? Muchas veces, sobre todo en los puntos donde la bolsa tiene más falla de hermeticidad, que son el inicio y el final, ahí depende de qué sistema usamos de cierre, cómo nosotros nos tomemos el tiempo para hacer el cerrado. Bueno, ahí puede haber una falla de hermeticidad o quedar herméticamente cerrado. Muchas veces esa percepción es vaga ante la inspección visual de la bolsa. Después puede haber un plano, que es todo el plano de contacto entre la bolsa y el piso, donde no estamos perdiendo información, no sabemos qué pasó. A veces tenemos, ya viendo el lugar, podemos decir, bueno, esto no quedó muy bien y probablemente tengamos un problema, pero a veces nos ha pasado que el lugar está muy bien y hubo una falla, se enganchó la bolsa con la máquina o pasó algo abajo y se está dando un evento de rotura que no lo estamos viendo y creemos que está bien la bolsa. Entonces, en consecuencia, no es un indicador que nosotros nos garantice que el silobolsa, ante una inspección visual, podamos decir fehacientemente si está hermética o no. Hay otros sistemas, este por ejemplo es un sistema que mide hermeticidad, es un sistema que es una adaptación de otro sistema. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una tubería en la casa, la instalación de gas, vienen y nos hacen un test de hermeticidad, ¿no? Generan presión, ves si esa presión varía y si se mantiene estanca es porque todo el sistema está sellado y si varía la presión es porque hay un punto de fuga. Bueno, esto es básicamente lo mismo. Se genera una presión hasta un determinado nivel de presión negativa en este caso, para no inflar la bolsa, sino que se genera una presión negativa y se ve si la presión varía después de llegar a un cierto nivel o se pierde rápidamente. Entonces, a partir de eso ya está estandarizado, hay valores, se sabe cuándo una bolsa está muy hermética, cuándo está medianamente hermética y muchas veces no se alcanza a juntar presión porque hay un agujero de un tamaño similar al punto de entrada, entonces básicamente hay circulación de aire, ¿no? No es frecuente, pero a veces se da. Entonces lo que hicimos desde INTA es generar un test que lo haga automáticamente. Uno conecta el equipo a la bolsa y el equipo directamente hace todo el trabajo, genera la presión negativa, cierra el sistema, empieza a ver si esa presión varía o no y después nos da un resultado diciendo si esa bolsa, con una aplicación de smartphone, si esa bolsa está hermética, medianamente hermética o no. Y nos da una idea fehaciente de cómo está el silobolsa. Lo que no nos da es, como pasa siempre en ese tipo de cuestiones, como hablaba antes en el ejemplo donde está la pérdida de estanqueidad en la instalación de gas, no sabemos dónde sucede, bueno acá tampoco, no sabemos dónde se da esa pérdida de hermeticidad, pero sí nos da esa información. En general este sistema actualmente no se utiliza frecuentemente para medir hermeticidad por los usuarios comunes, sí se utiliza para, por ejemplo, empresas que hacen tratamientos de fumigación o tratamientos de inyección de atmósfera controlada para ver qué tan estanca está la bolsa y ya tener una idea de si ese gas se va a perder o vamos a tener una fumigación exitosa, ¿no? Pero creo que es algo que debe ser importante para agregarlo a un sistema de monitoreo en el futuro. Y después vamos a ver el tema de las cuestiones del muestreo de grano almacenado. Lo más típico es sacar una muestra. Aquí tienen una muestra con una progresión de deterioro.
¿Y qué vemos? Normalmente vemos si hay cambio de calidad, alteraciones en el olor, color y demás. Eso puede ser in situ, sacando una muestra con un calador, por ejemplo, o haciendo un análisis después de esa muestra y llevándolo a un laboratorio y determinando un nivel de calidad. Esto es lo más típico que podemos hacer. ¿Qué se utiliza normalmente? La herramienta que desde que se empezó a utilizar el silobolsa para grano seco, que es el calador. El calador lo que se hace, o la técnica de calado, es insertar en diagonal para poder captar esa heterogeneidad que hablamos antes de estratificación, desde la periferia en diagonal hacia el centro, y ahí podemos tomar una muestra, observarla o directamente derivarla a una bolsa para el laboratorio. ¿Qué problemas tiene o qué limitaciones en realidad tiene el calador? Bueno, que muchas veces, una bolsa de 60-75 metros, necesitamos tener una referencia inicial para saber dónde calar. Y esa referencia, lo ideal es hacerla desde el embolsado y tomando muestras cada tolva y ver si toda la mercadería está homogénea o si entra un sector heterogéneo, marcarlo en la bolsa y a partir de tener un punto de referencia para hacer el calado, para evitar no tener que calar 7, 8, 10 veces en la bolsa. Y después, esta es una invitación también espacial, tomamos una pequeña muestra de grano y esa pequeña muestra de grano, por la técnica de calado, no llega ni acá arriba y muchas veces cuando tenemos un problema abajo de la bolsa se topa con el problema y no podemos sacarlo. A lo sumo se puede llegar a ver esa marca que está en la punta del calador es porque topó con un foco de deterioro y ahí se puede llegar a percibir que hay algo, pero normalmente no se extrae la muestra. Entonces no estamos perdiendo esa información. Nos da información en general de la muestra de gran parte del perfil, pero hay sectores arriba y abajo donde no llega y ahí podemos perder la información y inferir que la mercadería está bien. Después hablamos de modificación atmosférica todo el día, básicamente, ustedes ya lo saben. Están el grano, hongos que están asociados al grano, insectos, todo eso tiene una actividad en la bolsa y se va generando una modificación atmosférica. Lo cierto, como dijo Bernabé esta mañana, que cuando tenemos una modificación atmosférica importante, hay un consumo de oxígeno, genera dióxido de carbono y en general puede decir esa actividad que ahí hay un problema, o sea, porque ahí a expensas del grano se está generando dióxido de carbono. Entonces, hay herramientas que lo que hacen es determinan riesgo a través de esto. Bien, estas herramientas, ¿qué nivel de espaciamiento requieren en la toma de datos? Porque medimos, pero ¿cada cuánto medimos? Este es un trabajo que está puesto en el póster, en un póster acá. Lo que hizo fue simular diferentes niveles de deterioro, inyectando dióxido de carbono en un punto equivalente a diferentes volúmenes de grano en deterioro. En este caso, lo que les muestro es equivalente a 0,5% de la masa almacenada, o sea, equivalente a 1 tonelada. Y se monitoreó durante 9 días cómo, acá ven, 1, 2, 3 diferentes colores, son los días sucesivos donde la inyección va incrementando en el punto de inyección, el nivel de concentración, y después hay una especie de campana por difusión hacia los laterales de ese punto de difusión. Esto simula un problema donde se rompió la bolsa y entró agua, ¿no? Que es el punto más crítico o el punto donde más difícil es de detectar. Y fíjense que acá, si tenemos una distribución muy laxa, no estamos perdiendo este problema. Acá tenemos una pérdida de 1 tonelada y si nos vamos 6, 7, 8 metros de cada lado, a veces no vamos a tener una idea o no nos va a aparecer una concentración tan elevada. Por eso es que este trabajo recomienda una separación entre puntos de muestreo de unos 6 metros aproximadamente, que es algo que ya se venía de alguna forma recomendando empíricamente, pero esto demuestra un poco que esa recomendación, ¿no? Entonces, ¿cada cuánto? Más o menos tenemos esa idea. Y después, ¿qué frecuencia? Bueno, siguiendo el mismo criterio, digamos, la situación más difícil de detectar, que es un problema sectorizado, aquí recurro a este trabajo que fue el del 2009, ya tiene sus años, donde estábamos monitoreando 3 bolsas de soja, que en teoría eran bolsas de soja que tenían baja actividad, ve que van iniciando y los niveles son muy estables y muy bajos, pero en un momento 2 de esas bolsas tienen un incremento muy abrupto,
Y esto es porque aquí sucedió una lluvia y ingresó agua en la bolsa, en una parte no muy grande, pero eso generó una actividad. Entonces, la recomendación un poco acá es, bueno, ya con detectar incrementos parciales, si vengo haciendo un monitoreo bastante frecuente y tengo un incremento que es del 100%, 50%, bueno, ahí ya sabemos que algo está pasando, no necesito esperar mucho. Y eso nos da la posibilidad de tener un manejo y hacer una extracción temprana y sin una pérdida de calidad. Si yo espero que esto siga aumentando y que esto siga avanzando, voy a tener, sí, acá voy a tener una certeza completa, pero ya básicamente le estoy dando tiempo para que ese proceso de deterioro siga avanzando. Entonces, la idea es que se haga un monitoreo frecuente, inclusive donde yo estoy de alguna forma pensando que esa bolsa, por ser grano seco, por ser grano de baja actividad, no voy a tener problema. Igualmente tengo que monitorear frecuentemente. Y acá fíjense que esto también es algo que derivó de este trabajo, es que nosotros a través de esta herramienta indirecta también podemos presuponer o inferir si tenemos algún problema de hermeticidad. Como les dije, si tenemos un cambio abrupto, esto significa que está ingresando agua, si está ingresando agua es por un problema de hermeticidad. Digamos, de alguna forma, si hay un incremento abrupto o una baja abrupta en la concentración de dióxido de carbono, yo puedo, a través de las mediciones bastante frecuentes, hacer una inferencia de si hubo una falla de hermeticidad en la bolsa. Y esto es algo que los sistemas de monitoreo van incorporando. Entonces, estas herramientas son bastante mejoradoras del muestreo de grano porque en general detectan los problemas más generalizados en cualquier parte de la masa de grano. En general tiene un bajo impacto en la integridad física de la bolsa. Generalmente cuando calamos tenemos que emparchar y si hacemos mucha calada eso es recurrente. Ya vamos a ver que en general los sistemas de monitoreo de dióxido de carbono o tienen muy bajo impacto o lo tienen resuelto de alguna manera que no tenga ninguna implicancia en la integridad física de la bolsa. Tiene una mayor practicidad, normalmente o todo el tema de toma está resuelta o lleva muy poco tiempo. Y lo importante es que tenemos una alta sensibilidad, nos permite detectar focos de aumento de actividad y sin que eso repercuta en un incremento de calidad importante, que a veces es lo que pasa cuando saco una muestra y ya veo el problema evidente, entonces eso ya pasó. En el general, cuando estoy hablando de un monitoreo de gases, estoy detectando un aumento de actividad que nos permite a veces anticiparnos a un problema ya consolidado. Y ahora vamos a lo más entretenido que son los sistemas de monitoreo, la integración de todas estas herramientas. Quise hacer, cuando empecé con esta presentación, un recorrido de la línea del tiempo de los sistemas de monitoreo desde el viejo calado con la inspección visual, que era lo único que teníamos cuando empezó a utilizarse la bolsa, y cómo después, a través de trabajos que tomaban el dióxido de carbono como un parámetro más explicativo de algunas cosas para los trabajos que estábamos haciendo, a decir, bueno, pero esto podemos utilizarlo como una herramienta, y a partir de ahí, en trabajo ya con empresas y demás, las empresas privadas continuaron el recorrido, aparecieron los sistemas portátiles, con integración de otras variables, siguieron los sistemas con lanzas, ya primero en el 2008, después ya a partir del 2018, y ahora tenemos el tercer salto de la tercera generación, como vamos a ver. Los sistemas portátiles, ¿bien? Son sistemas que tienen un equipo, fíjense que hay de varias marcas, tienen un bajo impacto en la hermeticidad porque solamente se inyecta una aguja de las que nos sacamos sangre, generalmente van en un parche que cuando retiramos esa aguja se contrae de forma que no tenemos que estar preocupándonos por esa pequeña inserción que hicimos. En general podemos controlar muy bien la frecuencia, porque cada toma nos lleva pocos segundos, entonces la frecuencia es algo que no nos demora demasiado en cuanto a los tiempos, ¿no? Entonces, hacer una frecuencia de 6 metros está ok. La mayoría están asociados con el monitoreo visual en la bolsa. Algunos tienen geoposicionamiento y bases de datos climáticos que nos permiten dar un nivel más de inferencia. A veces, si hay un nivel de actividad y asociado a un proceso de lluvia, entonces empieza a combinar
diferentes variables para decir probablemente esto sucedió por esto, y así nos ayuda a determinar cuáles fueron las causas. Todo esto, básicamente, la información se almacena, después se descarga, nos da un diagnóstico a través de un algoritmo. El tema aquí es la frecuencia de mediciones, ¿no? El tema espacial está resuelto. El tema de la frecuencia de mediciones, tengo que ir a la bolsa recurrentemente a tomar las muestras. Y aquí, en general, está más recomendado para quienes tienen un acceso o muy frecuente a la bolsa o medianamente frecuente. Digamos, si nos cuesta mucho, si tardamos mucho o no podemos acceder a la bolsa o eso, bueno, ya este sistema por ahí no es tan recomendado, aunque eso a veces tiene que ver como todo con el precio. Después, los sistemas de lanzas, que al principio cuando empezamos con todo esto, muchas empresas venían con los sistemas de lanzas y los sensores eran costosos, entonces cada lanza tiene un sensor, a diferencia de un sistema portátil donde tenemos un sensor que está distribuido en diferentes tomas. Acá cada lanza que se va ubicando tiene un sensor de dióxido de carbono, de humedad relativa, de temperatura, también de movimiento, sensores incorporados, y después fueron siendo más costeables y permitieron que esta tecnología sea más abordable. Ahora, yo le puedo dar igual de espaciamiento que un sensor portátil, y probablemente no, porque el costo ya sería un poquito menos asequible. Entonces, en general hablo, los sistemas de lanzas tienen menor distribución, tienen menos puntos de muestreo que un sistema portátil, donde eso ahí no nos interesa tanto. Eso sí, tiene una frecuencia de medición temporal de lo que yo quiera, cada 1 minuto, cada 3 minutos, cada 2 horas. Bien, gracias. Entonces, ahí tenemos esa dicotomía, ¿no? Por un lado, un muy buen tema de frecuencia espacial, otro de frecuencia temporal. Y ahí, en este caso, se recomienda cuando tengo poca accesibilidad a la bolsa, donde yo dejo ya los sistemas instalados y puedo tomar datos, que inclusive tengo sensores de movimiento para alertar algún tema de problema sobre la bolsa. ¿Bien? Estos son todos conceptos generales. Puede haber variaciones entre marcas de dispositivos o empresas. Y acá empezamos con las novedades que ustedes van a poder encontrar ya en los diferentes stands y que están presentes en el Congreso, así que están invitados a verlos en la estática y después vamos a mostrarlo también en la dinámica. Novedad, un sistema integrado de monitoreo integrado a la bolsa, o sea, ya el sistema de monitoreo lo compro con la bolsa, viene integrado. Son bandas, acá no ve nada porque la banda viene por la parte interna, con diferentes sensores que están, digamos, cada 10 metros, la verdad que no tengo la precisión porque esto es muy nuevo, o menos, y ya vienen por dentro de la bolsa, entonces todo lo que es la instalación y eso está totalmente obviado para quien toma, quien compra la bolsa con los sensores, después se debe tomar un servicio y lo único que hay que hacer es poner este dispositivo externo que conecta los diferentes sensores a un sistema de alimentación de energía que es solar y un sistema de transmisión de datos, ¿no? Que es lo mismo. Y ahí almacena, transmite los datos y ya está. Entonces, también tiene sensores de dióxido de carbono, de humedad relativa, de temperatura, que son variables, en realidad, no determinantes, sobre todo la temperatura. No hablé mucho de la temperatura, pero como ya vieron, está muy dependiente de la temperatura de la bolsa a la temperatura externa. Entonces, pensar en focos de autocalentamiento en silobolsas no suceden. Entonces, todo lo que es medición sola de temperatura no es un parámetro o una tecnología que sirva, y solamente son variables explicativas para sumar al dióxido de carbono. Y también, obviamente, el tema de inferencia relacionadas a estas variables. Y también está, como novedad, un sistema de monitoreo de drones. Son drones que hacen mediciones automáticas de una estación, despegan, van tomando las mediciones, hacen un reconocimiento también con cámara de la integridad física de la bolsa, si hay algún problema de anegamiento y demás, y eso lo va incorporando al sistema. Y también algunas cuestiones que después pregunten las empresas asociadas de seguridad
Muchos no me contaron porque era un lanzamiento, así que no sé del todo bien de los detalles del tema. ¿Bien? Perfecto, en tiempo. Muchas gracias, acá tiene mi correo. No. Hola, hola. Ahí está. Bien. ¿Alguna pregunta para Leandro sobre el tema de monitoreo? La verdad que fue muy completa. Me dejó sin... Yo quería preguntarle a él, pero me dejó... Me tocó. Hello, I have a question. Tengo una pregunta. ¿Cuántas bolsas pueden ser monitoreadas con estos sistemas que nombraste? Hicimos un recorrido por diferentes sistemas de monitoreo. Yo diría, estos dos últimos que vimos son sistemas novedosos que todavía entiendo que no salieron al mercado, son novedades que van a estar saliendo próximamente. Pero en general yo diría que es una baja cantidad aún de bolsas. 10, 15, a lo sumo 20% de las bolsas en Argentina, que son más de 300.000, se hace con este sistema de monitoreo. Esperamos que esto todavía tenga una madurez, un desarrollo mayor, pero aún cuesta que se tome este sistema de monitoreo. Bien. ¿Alguna otra pregunta, consulta para Leandro? Si no, bueno, un aplauso para el disertante. Muy claro. Oh.